Muchachos, ¿cómo están? Hoy día, continuando con nuestro módulo, vamos a explicar la teoría de la inflación, ¿ya? La inflación, tal como se había visto en el tema anterior, es un fenómeno de carácter monetario, ¿no es cierto? Y al ser monetario, evidentemente va a tener una definición relacionada con la función más importante del dinero, que es la de ser un medio de pago. Entonces la inflación se define así, ¿ya? Primero, es un aumento sostenido, persistente y generalizado. ¿Qué significa eso? Primero, que es un aumento que va a ser constante en el tiempo, ¿verdad? Persistente porque, aparte de ser constante, se mantiene en el tiempo a través de una cierta evolución. Y generalizado porque afecta una estructura que nosotros le llamamos la canasta familiar, ¿correcto? O sea, en este caso la canasta de consumo. Pero dice que es el aumento sostenido, persistente y generalizado del nivel de los precios. Una pequeña observación. Si nosotros le preguntamos al común de la gente qué cosa es inflación, van a responder es el aumento de los precios, ¿no? Vamos a un mercadito, ¿no? Y una señora que está media molesta, media incómoda, le preguntamos, si es que no logra responder, qué cosa es inflación. Va a decir, señor, pero la inflación no está viendo, la fruta ha subido 2 soles más el kilo, acabo de pagar 6 soles más por un kilo de carne, el taxista me está cobrando más, ¿no? Una botella de alcohol cuesta 5 veces más que hace un año. Entonces, de repente la señora va a dar ejemplos pragmáticos de lo que ella experimenta cuando su dinero compra menos que hace un mes, ¿verdad? O sea, justamente la inflación hay que entenderla como un fenómeno que está asociado a toda una canasta de consumo, ¿verdad? Por eso decimos el nivel de los precios, ¿no? Estamos considerando alimentos, estamos considerando bebidas, estamos considerando vestido, estamos considerando calzado, mantenimiento de la vivienda, los alquileres, considerando enseres, considerando muebles, considerando la educación, el esparcimiento, ¿no? Los cuidados de la salud, los transportes, las comunicaciones, la comida fuera del hogar, o sea, todo un conjunto de bienes y servicios que evidentemente van a ser reflejados mediante un índice de precios, ¿está bien? O también, si lo queremos decir en manzanita, o sea, más elemental, vamos a decir que la inflación representa la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ¿está bien? ¿Por qué decimos que representa la pérdida en el poder adquisitivo del dinero? Porque la unidad monetaria ya no tiene la misma capacidad de compra. O sea, por ejemplo, a ver, un kilo de carne costaba 25 soles. Si yo tenía 50 soles, podía comprar 2 kilos de esa carne. Pero si ahora el kilo de carne ya cuesta 35, entonces me va a alcanzar solo para 1 kilo y 1,5 kilos aproximadamente. Entonces ya estoy perdiendo medio kilo en capacidad adquisitiva, ¿no? Y de acá a unos 10 años, esos 50 soles solamente comprarán posiblemente la bolsa para, ¿no?, llevar la carne, ¿no es cierto? O sea, el poder de compra evidentemente se va reduciendo y la aceleración con la cual se reduce también dependerá de los ritmos que tenga la inflación. Por ejemplo, hoy nuestro país experimenta una inflación solapada, una inflación rectante, muy moderada. Pero si la comparamos con la que teníamos hace 30 años, pues evidentemente hace 30 años teníamos un proceso galopante, ¿no? El dinero perdía capacidad de compra cada día, ¿no? Hoy lo pierde casi de manera, digamos, reducida, casi, digamos, despreciable desde el punto de vista monetario, ¿verdad? Por eso que tenemos una de las monedas más estables, inclusive en el mundo, ¿no? Que nos hace también tener una economía también más estabilizada, ¿no es cierto? Todo va cambiando de acuerdo, pues, a los ritmos que tenga la inflación, ¿ya? Bueno, empezamos a ver generalidades. A ver, vamos a ver las características numéricas y estadísticas de la inflación, ¿ya? Primero, es un fenómeno monetario. O sea, eso significa que está asociado a la cantidad de dinero. Recordemos que en la ecuación cuantitativa se sostenía que los niveles de precios y la masa monetaria están en una relación directamente proporcional. O sea, si la masa monetaria aumenta, ¿no?, porque obviamente el Banco Central y el sistema bancario expanden esa masa monetaria, va a generar que hay una mayor demanda interna. Entonces, si la gente va a tener más soles para gastar, va a querer comprar más bienes y servicios.
Y lógicamente si esa mayor demanda interna, esa mayor demanda agregada se va, digamos, a manifestar en el mercado, evidentemente va a generar una cierta escasez temporal y hará que los precios empiecen a absorber la mayor cantidad de dinero. Claro, no es la única razón de la inflación, porque la inflación se debe a una serie de causas que vamos a ver en un rato, ¿no? Hay causas de carácter monetarias, hay razones de costos, hay razones de mercado, hay razones estructurales, hay razones de especulación que generan siempre el problema inflacionario, pero al final, cuando uno entiende qué es inflación, se da cuenta que su dinero o el dinero que uno tiene cada vez tiene menos poder de compra, ¿verdad? Imagínense, en el año 85, ¿sí? 1985, el presidente flamante, ¿no?, de esa época, Alan García Pérez, creó una moneda llamada el INTI, ¿no? Imagínense, el INTI hasta hoy tendría, si es que viviese, entre comillas, 35 años, pero es una moneda que no llegó ni al quinto año de vida, ¿no? ¿Por qué una moneda se desplomó, se desvaneció, se evaporó tan rápidamente? El ritmo de inflación. El sol, o como antes se llamaba el nuevo sol, tiene ya 30 años más o menos de existencia, porque el sol reemplazó al INTI. Pero miren, la estabilidad se muestra, ¿no? Cuando empezó a circular el sol, habían monedas de 1 sol, luego 2 soles, 5, billetes de 10, 20, 50, 100 y 200. Hoy tenemos la misma emisión monetaria, tenemos la misma denominación también, así que eso nos da una cierta tranquilidad de que el Banco Central de Reserva está haciendo un manejo de la política monetaria adecuadamente, ¿no? O sea, hay un modelo que nos dice que mientras no le echemos gasolina al incendio, el incendio va a estar controlado, ¿no? Entre comillas, pero si le echamos gasolina, eso va a expandirse. Igual pasa con una economía. Si aumentamos la masa monetaria en función, pues, a un gasto fiscal, a un gasto presupuestario, pues vamos a hacer que la moneda se desestabilice, ¿no? Imagínense que el gobierno, ante la crisis que estamos viviendo, ante la recesión que se nos viene también, decide impulsar la economía emitiendo moneda. Por ejemplo, subsidia a la gente pobre los bonos, ¿no?, con emisión monetaria. Eso va a traer, pues, un fenómeno de crecimiento en la demanda tan grande que hará que ese billete de 200 soles, que hoy casi nadie lo tiene, ¿no?, dentro de un año solamente compre 10 panes, ¿no? Acuérdense que en nuestro país, y ustedes lo pueden saber por historia, hemos tenido denominaciones hasta de 5 millones de INTIs, ¿no? Habían billetes que decían 5 millones de INTIs, que compraban apenas, pues, un par de latas de leche, ¿no? Eso significa que la inflación es el envilecimiento, ¿no?, es el deterioro de la imagen monetaria, ¿no es cierto? Bueno, y a nivel estadístico, la inflación se vuelve una progresión geométrica. ¿Por qué se vuelve progresión geométrica? Porque el aumento de los precios se hace de manera exponencial, de tal manera que al ser exponencial va a crear, pues, una cadena permanente acumulativa, ¿no? Por ejemplo, decir que la papaya subió 10% y luego subió 10%, el aumento no es 20%. El aumento sería 21%, porque los aumentos son compuestos, ¿no? Y esos aumentos compuestos hacen que la inflación vaya exponencialmente, ¿no? Llega a una meseta y esa meseta al final desaparece, se hace otra meseta, o sea, se va creando una acumulación muy grande a nivel de precios, ¿no? Bueno, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o sea, el INEI, la mide, en este caso la inflación, a través del índice de precios al consumidor. ¿Qué cosa es el índice de precios al consumidor? Es un indicador, ¿no?, por redundancia, que permite calcular cuánto gastan las familias, me dejo entender, en base a encuestas de hogares, ¿no? O sea, cuál es el gasto familiar en consumo de la canasta básica o la canasta referencial para saber cuál es el gasto mensual. Claro, evidentemente ese gasto mensual dependerá de dos cosas. Primero, el nivel socioeconómico. Claro, si nosotros nos vamos, pues, a San Borja, ¿no?, evidentemente vamos a encontrar una canasta de 12.000, 14.000 soles, por el ritmo de gastos que ellos tienen, por el modo de consumo que ellos tienen. Si nos vamos a Breña, vamos a encontrar, pues, una canasta de 4.000 o 5.000.
Si nos vamos a un asentamiento humano, una canasta de 1.000 soles. Entonces, eso significa de que los gastos familiares regionalmente también cambian, pues, ¿no? Van a depender mucho de cómo está compuesto la familia o el nivel socioeconómico. Y también dependerá del ritmo de consumo que ellos tengan. La canasta familiar en nuestro país está formada por casi 600 productos. Claro, hay productos que no están en la canasta, pues. Por ejemplo, la compra de revista de modas, ¿no? No es determinante pues en el consumo de la gente, ¿no? Por ejemplo, las funciones de ballet clásico no entran pues al consumo de la gente, a pesar que hay grupos sociales que sí lo hacen, pero que evidentemente van a tener pues un peso distinto en la estructura estadística, ¿no? Por ejemplo, el pollo, ¿no? El pollo es un bien básico en la canasta, eso es un hecho, pero el pollo tiene presentaciones. Por ejemplo, el pollo a granel, o sea, el que compramos en el mercado con menudencia, con todo, con pellejo y todo. Ese es el que más pesa en la canasta, porque es el que consume el 90% de los peruanos. Pero, por ejemplo, el pollo enrollado con champiñones franceses que se vende pues en supermercados exclusivos, no lo va a consumir pues un asentamiento humano. Entonces, eso tiene un grupo especial de consumidores de acuerdo a la renta. Entonces, lo que más pesa siempre van a ser los bienes que tienen mayor, digamos, gasto, permanente en la canasta de consumo, ¿no? Productos como el pan, el pollo, el pasaje en transporte público, ¿no es cierto? El gasto en alquileres, son bienes pues que evidentemente son servicios que van a pesar bastante en la canasta. En una época, por ejemplo, de pandemia, el gasto en salud va a tener más importancia que el gasto educativo, ¿no? Hoy la gente prefiere ir más a la farmacia que a la escuela, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y eso por qué? Porque es evidente que va a cambiar el patrón de consumo, ¿se dan cuenta? Así que esta canasta familiar va a tener diferentes pesos ponderados a la hora de calcular la inflación. Por eso decimos, la inflación aumenta el costo de vida, ¿no? ¿Por qué decimos que aumenta el costo de vida? Porque genera que la gente gaste más dinero para comprar lo mismo o tal vez comprar menos, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, vamos ahora a analizar los ritmos de inflación, ¿ya? Cuando uno dice ritmo se refiere a la intensidad, ¿no? O sea, cuáles son los porcentajes en que se mueve el proceso inflacionario. Hemos dicho que en el Perú las cosas han cambiado. Hace 30 años teníamos pues un auto Fórmula 1 de inflación, ¿no? Hoy tenemos un carro que solo empujamos, ¿no? O sea, el ritmo es mucho más lento. Bueno, ¿quién es el genio que creó estos ritmos? Fue un economista de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, llamado Philip Kagan, ¿no? Así se llama por si acaso, Philip Kagan. Este economista desarrolló un modelo donde él define, claro, es referencial, porque de repente hay otros autores que dicen, no, puede ser 10% más, 10% menos, eso es referencial, pero este es el más aceptado, ¿ya? Mira los ritmos que tiene la inflación: moderada, trotante, galopante, hiperinflación. Esta es la tortuga, este es el perrito, esta es la gacela, y estos ya pues son los animales más veloces, ¿no es cierto? ¿No? Ya son ya los triceratops, ¿no? ¿Sí o no? Que tienen inflación. Entonces, una inflación moderada es aquella que tiene un rango anual, o sea, un porcentaje hasta el 10%. O sea, si tenemos una subida de precios de la canasta de consumo, si el costo de vida se va a elevar en un 10% durante un año, estamos hablando de una inflación que se puede manejar, ¿no? Es como que yo tengo un gasto de 5.000 soles al mes. Con esa inflación debería gastar el siguiente año 500 soles más. O sea, de 5.000 a 5.500, para el que gana 5.000 no es tan fuerte el impacto, ¿no? Si gastabas 1.000, ahora debes gastar 1.100. Si gastabas 10.000, ahora debes gastar 11.000, ¿no es cierto? Entonces el impacto es diferente, pero no es lo mismo pues hablar de un alza de más del 30%. O sea, es más fácil conseguir 10% más que el 30% más, ¿no? Esa es la idea. Entonces, una inflación moderada, por lo general, se va a dar en las economías estables, ¿no? Que tienen una buena política monetaria, tienen una política sin déficit fiscal o un déficit fiscal muy reducido, casi cero, o también se puede decir predomina en países del primer mundo, ¿no? O sea, el mundo desarrollado. Aunque parece increíble, el Perú está ahí. Actualmente en nuestro país
se codea con los principales países en el mundo en lo que es inflación. Increíble, ¿no? Italia, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, ¿no? Países ricos lideran pues el ranking de la pandemia, ¿no? Y Perú también está con ellos ahí, pero no en pandemia, sino en inflación. Al menos en tasa de inflación estamos a la par que Alemania. La diferencia es que allá tienen pues un poder adquisitivo mayor que en nuestro país, ¿no es cierto? El hecho de que tengamos poca inflación no indica de que seamos un país, ¿no?, que tenga un desarrollo humano importante, ¿no? Luego viene la inflación trotante porque ya pues empieza, ya no camina, ya trotas, ¿no? O sea, aumentas tu velocidad. Ahí la inflación llega hasta el 30%. Hay algunos autores más modernos, ¿no?, que hablan hasta de un 60%. Como digo, eso es referencial, ¿no? Acuérdate, cuando a Estados Unidos le da tos, al Perú le da pulmonía. O sea, los efectos son diferentes cuando hay inflación, ¿verdad? Habría que traer esos economistas al Perú para que nos expliquen por qué hablan de esa inflación. Y generalmente los países que tienen una inflación trotante son países que están en vías de desarrollo, ¿no? No subdesarrollados, porque esa palabra no es adecuada, sino se dice países en desarrollo. Luego viene la inflación galopante. Bueno, se supone que acá ya no trotas, ahí te estás escapando de la policía, estás aumentando tu velocidad, galopas, ¿no? La inflación se hace crónica y va a ser más de 30%. Cuando ya es más de 30% ya es un descontrol, pues, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, Nicaragua, país centroamericano, llegó a tener 170% de inflación. Si tuviéramos una inflación de 170%, significaría que si un menú cuesta 10 soles, ¿no?, el siguiente año costaría 17 soles más, o sea, 27 soles. ¿Te imaginas que ahorita un menú te cueste no 10, sino 27? Tú dirás, ¿de dónde voy a sacar esos 17, no? O sea, ya el problema se agudiza, ¿verdad? El problema se va haciendo más crónico, por eso se llama galopante, ¿ya? Y se va a dar en países que tienen una crisis fiscal, o sea, una crisis de gasto público, ¿verdad?, que lo tienen que financiar con la famosa maquinita. Y luego viene una palabra que ojalá nunca más regrese al Perú, que se llama hiperinflación, ¿no? Lo que tiene Venezuela, por ejemplo, actualmente, ¿no? Venezuela se debate en un 5.000% de inflación aproximadamente. O sea, ya estamos hablando de cifras ya respetables, ¿no? Pero que a un país lo hunden, pues, ¿no?, monetariamente. Una inflación que pasa del 1.000%. Philip Kagan dice que un país, ¿no?, llega a la hiperinflación cuando ya la tasa pasa a los 3 dígitos, ¿no? 1.000% para adelante ya la vida no vale nada. Eso significa una economía de guerra. O sea, no es que está en guerra militarmente, sino una economía devastada, ¿no? Puede ser, por ejemplo, por una crisis fiscal excesiva, ¿no?, o un desastre natural que obliga al Estado, pues, a realizar gastos sin ningún respaldo. Y eso nos hace recordar a nuestro país, ¿no? Mira, Alan García Pérez, en su primer gobierno, cuando se fue un 28 de julio, se fue del gobierno en ese tiempo, 1990, nos dejó esta inflación. En un solo año, el Perú llegó a tener 16.700% de inflación. O sea, es como decir, para que más o menos lo entiendas, los precios subieron 167 veces, ¿no? Es como que un menú de 10 soles pase a costar 1.680 soles, ¿no? Con 1.680 te compras fácil una buena computadora, ¿no? Puedes pagar 2 meses de renta, puedes pagar un mes de comida, ¿no? Pero imagínate, pues, tener una inflación, un menú de 10 soles que pasa a costar lo que hoy cuesta un televisor inteligente, pues es un drama, ¿no? Y ese drama, bueno, al final se hace geométrico, ¿no? Porque el siguiente año va a aumentar a un porcentaje más galopante, ¿no? Eso viene a ser una hiperinflación. Felizmente hoy el Perú tiene, ¿no?, una inflación moderada. Estamos en 3%. Quizás este año, por la crisis especulativa, la inflación aumente un punto más. Aunque es relativo, yo creo que más bien los precios van a ir a la baja, ¿no? Pero de todas maneras representamos una economía estable. Mientras tengas un carro moderno, un carro Fórmula 1 que va a 500 kilómetros por hora, pero no le pones gasolina, el carro no camina, pues. Es igualito, ¿no? Si no le pones exceso monetario a un país, no vas a tener, pues, una inflación muy alta, ¿ya? Bueno,
Vamos ahora a ver los tipos de inflación. No confundas, ¿eh? Ritmos son los porcentajes, tipos son las causas, ¿ya? Entonces, la inflación tiene 3 causas. Está la inflación de costos, luego viene por exceso de demanda, ¿no? Y luego viene algo que es muy común al Perú, la inflación estructural, ¿ya? Vamos a ver la diferencia. Mira, una inflación de costos viene a ser la más común. O sea, de las 3, esta es la que predomina, ¿no? Y la más recurrente. ¿Y a qué se debe la inflación de costos? A que aumente el precio de los factores de la producción. O sea, aplicamos una lógica, ¿no? Factores de producción son los recursos que yo compro o remunero para producir algo. Si los recursos que yo empleo para producir me cuestan más, hacer ese producto también va a costar más. Y por tanto, para no perjudicar mi margen de ganancia, tengo que subir los precios, ¿no? O sea, estamos hablando de un elemento, pues, inmediato sobre los precios, ¿no? Por ejemplo, el encarecimiento de los insumos. Ya está, la lógica es esa, ¿no? Si los insumos van a estar más caros, eso va a crear evidentemente un proceso de elevación de costos. Si yo tengo un restaurante y me suben el precio de la carne, obviamente el menú va a tener que subir de precio. Si tengo un taller de carpintería y la madera cuesta más, cuando fabrique los roperos voy a tener que subir el precio, ¿no? Si es un hospital que está comprando, qué sé yo, medicinas más caras o insumos más caros, las consultas y las operaciones van a tener que subir de precio. O sea, estamos hablando de un encarecimiento de los recursos directos en la producción. Eso significa inflación de costos. O de repente suben las rentas, ¿no? La mayor parte de empresas utilizan infraestructura que no les pertenece, o sea, alquilan, pues, como quien dice, locales, ¿no? Si una academia tiene un local alquilado y el dueño le sube el alquiler, los alumnos van a tener que pagar más por la pensión, ¿no? Si tengo un salón de belleza, una barbería y me suben el alquiler, entonces el corte ya no va a costar 20 soles, va a costar 25, ¿no? Porque voy a tener que elevar el costo, el precio de los bienes debido a que los costos, ¿no? me están afectando. También se puede dar por el alza de intereses, ¿no? Recuerden que la mayor parte de empresas se endeudan con los bancos. Y los bancos tienen que cobrarle una tasa de interés. Si me van a cobrar una mayor tasa de interés, es evidente que voy a tener que, ¿no?, pagarle más al banco y voy a tener que subir los precios, ¿no? Yo le digo, señor, ¿por qué ha subido el precio del menú? Es que el banco me está cobrando más intereses. No, a mí no me están sirviendo sopa de intereses, ni arroz con intereses, pero el interés es un costo del capital y al final eso influye también en el precio, ¿no? Las sobreganancias. Hay empresarios que, digamos, tienen cierto poder en el mercado, ¿no? Hay una falla en el mercado que es el monopolio, ¿no? Entonces, como son monopolios o manejan el precio, ¿no?, elevan el precio porque quieren ganar más, ¿no es cierto? Ahí está la famosa sobreganancia. Y también estaría el alza de salarios. Esto de repente es el combustible de la inflación. Porque miren, vamos a razonar así. Yo trabajo en un restaurante, soy el mozo, ya, y como no estoy contento con lo que gano, le digo al dueño, si no me aumentas, me voy. Y como soy el mejor mozo, me aumenta el sueldo. Y al día siguiente, cuando yo voy a trabajar, me doy cuenta que el menú ya no está a 10 soles, sino 10 soles 50. La pregunta es, ¿por qué el señor del restaurante ha tenido que subir el precio del menú? Para que esos 50 céntimos le permitan cubrir el aumento del salario. Porque me va a tener que subir el salario a mí, al cocinero, a la cajera, ¿no?, a los que limpian. Entonces, hay un fenómeno ahí salarial muy fuerte. Entonces, el señor que es comensal, que es cliente del restaurante, al ver que le está costando más el menú, si él trabaja en una imprenta, también va a pedir que le aumenten el salario. Entonces la imprenta que le subió el salario va a tener que subir el precio de los libros, ¿no? Y si alguien compra libros de esa imprenta que encareció el precio, ¿no? O sea, te dan cuenta, se va a generar pues una cadena, una espiral de la cual ya no podemos salir. Y eso es peligroso, ¿ah? Porque si las empresas suben salarios sin que suba la productividad, va a generar pues evidentemente una cadena, pues, ¿no?, que al final puede generar una inflación mucho más alta, ¿ya? Ya, muchachos, ahora viene la segunda causa o el segundo tipo de inflación, que se llama por exceso de demanda. Esta es una inflación que va a tener un carácter coyuntural. Bueno, es una palabrita un poco complicada, ¿no?
Coyuntural significa que es pasajera, o sea, dura un tiempo muy reducido, ¿no? O sea, no es lo mismo tener gripe que tener neumonía, pues no, la gripe es coyuntural, la neumonía es estructural, o sea, te va a dejar huellas en tu cuerpo, igualito es en la economía, ¿ya? Coyuntural porque dura un tiempo y luego los precios se vuelven a estabilizar. O sea, es una inflación que, si bien es cierto, podría ser preocupante, pero en realidad no lo es, porque el propio mercado se encarga de ajustarla. A ver, primero vamos a la razón básica del exceso de demanda. Una podría ser la expansión del consumo. Los economistas le llaman el tirón de la demanda, ¿no? Tirón porque la demanda, el consumo crece muy rápido, o sea, de un momento a otro se disparó el consumo. Entonces, la oferta queda como una miniatura en relación al aumento en la demanda, lo cual genera pues que los precios por escasez temporal empiecen a subir. Ya vamos a un ejemplo. En fiestas patrias todo el mundo viaja a provincias. Entonces los terminales donde están los ómnibus, donde se venden los pasajes, terminan cobrando más, ¿no? Un pasaje a Tumbes que está a 100 soles termina costando 500, ¿no? En la época de la pandemia mucha gente ha viajado clandestinamente, ¿no? Y han pagado hasta 1000 soles por ir a Tumbes, imagínate, ¿no? Han pagado 10, 15 veces más del precio real. ¿Y eso por qué? Porque ha habido un tirón, ¿no? Igual, en el mes de julio también las banderas suben de precio, porque las municipalidades multan a los que no ponen bandera. Y la bandera es más barata que la multa, pues, ¿no? Por eso que las banderas también aumentan de precio. El Día de la Madre los restaurantes están reventando de gente, por eso que las comidas suben de precio, pero solamente por ese día, ¿no? El Día de los Enamorados, pues el Día de San Valentín, las discotecas, ¿no? Los peluches, los hoteles están reventando de gente. Y eso hace que hay un tirón, pues me refiero que, ¿no?, los precios empiezan a aumentar con rapidez, ¿verdad? Eso se llama expansión del consumo, pero no hay que preocuparnos porque al día siguiente de San Valentín los hoteles vuelven a bajar el precio, al día siguiente, el Día de la Madre, hay 2 por 1 en las comidas, entonces la inflación ha sido momentánea, ¿no? No hay por qué preocuparse, es un temblorcito que la economía ha tenido. Y el otro sería la caída de la producción, ¿ya? Eso significa que en un momento va a haber una escasez temporal. O sea, la oferta estaba en un tamaño similar que la demanda, pero en un momento a otro, ¡pua!, la producción cae. Eso evidentemente crea un problema de abastecimiento. Y al final, el desabastecimiento produce el aumento de precios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una veda de pesca? Por ejemplo, el gobierno determina que no se puede pescar jurel, bonito, pejerrey, lisa, los pescados que más consume el pueblo. Entonces, como los pescadores, algunos por ahí van a infiltrarse, va a haber poca pesca, ¿no? Entonces, si tú vas a comprar pescado en una veda, en una prohibición, los pescados tienen que tener un precio más alto, ¿no? O de repente la temporada de huaicos, ¿no? Cuando hay huaicos en nuestra sierra, como de ahí vienen los alimentos, genera un problema de transporte, entonces los precios empiezan a subir. Pero no hay que preocuparnos porque esto dura poco tiempo, es la gripe de la economía, ¿ya? O sea, es eventual nomás. Esta sí nos perjudica bastante, ¿saben por qué? Porque va a ser estructural. ¿Qué significa estructural? Bueno, primero es una inflación típica de los países de América Latina, o sea, el Perú, por ejemplo, es parte de esa comunidad. Y se debe a los desplazamientos temporales y a la vez sectoriales de la demanda. Temporal porque se va a dar pues en una cierta, digamos, temporada, ¿no?, en una cierta época, pero luego la gente se queda en ese lugar. Más o menos para que lo entendamos, ahí tenemos un diagrama. Mira, acá está el country, el campo, y acá está la city, la ciudad, ¿ya? Entonces, la ciudad depende del campo, porque el campo nos vende alimentos, ¿no?, para la comida de la ciudad. Y también el campo nos da la materia prima. O sea, la gente va a llenar sus tripas gracias al campo y las fábricas van a tener que producir gracias a las materias primas, ¿no? Por ejemplo, de Piura viene el algodón, por eso Gamarra tiene estructura productiva, ¿no? De Arequipa viene la cebolla, ¿no? ¿Sí o no? De Huancayo viene la papa, ¿no? De Chiclayo viene la fruta, ¿no? ¿Sí o no? De La Libertad vienen los pollos, el cabrito, ¿no? Entonces, eso va a generar que las ciudades dependan del campo. El problema va a ser, y eso ha pasado en el Perú, sobre todo desde los años 60, si esta gente que estaba en el campo se viene a la ciudad, o sea, migración.
pero no viene a la ciudad a hacer turismo. O sea, si un piurano viene a Lima para conocer Lima 3 días, bacán, es un turista interno. Pero si ese piurano dejó su chacra, dejó su corral para venirse a la ciudad y quedarse en la ciudad, ya se genera un problema, pues. Primero porque la oferta se va a reducir. O sea, deja de producir gallinas, deja de producir pollo, deja de sembrar arroz, ¿no? Y eso evidentemente va a generar que internamente en las ciudades aumente la demanda. Quien antes criaba gallinas, ahora quiere caldos, ¿no? Quien antes sembraba algodón, ahora quiere una buena camisa, pero no hay insumo, no hay comida. Entonces eso genera un problema de escasez. Y esa escasez hará que los precios pues empiecen a dispararse ya de manera permanente. Y además hay un tercer problema que ya lo conocemos todos, que es típico del Perú, que es la informalidad, ¿no? La informalidad significa que como esa gente vino a una ciudad, la ciudad no le va a dar empleo. Y si no consiguen chamba, no consiguen trabajo, van a tener que ir a las calles a ser ambulantes, o de repente puede crearse un problema más grave que es el delito, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia de las inflaciones estructurales. Lo hemos visto, ¿no? En plena pandemia ustedes han visto mucha gente de Andahuaylas, de la selva, queriendo regresar a su pueblo, porque dicen, por lo menos en mi pueblo tengo que comer. Yo vine a Lima hace 20 años, ya estaba viviendo acá, pero la crisis laboral ha hecho que regresen. O sea, es una migración hacia, ¿no?, el campo, al revés, pues, ¿no? Pero clásicamente esto siempre es lo que ha pasado en el país, ¿ya? Bueno, vamos ahora a las consecuencias que tiene la inflación. O sea, cuáles son los efectos, ¿no? Los efectos devastadores que va a tener. El primer efecto es la caída del salario real. Profesor, no entiendo, ¿cómo es eso que me bajan el salario? No es que te bajen el salario a nivel monetario, sino que lo monetario que tú recibes cada vez compra menos. Mira la formulita que está acá. Para hallar el salario real, tienes que hacer esto. Tu salario nominal, o sea, el efectivo que te pagaron, lo vas a comparar con los precios. Por ejemplo, acuérdate el caso que vimos al comienzo. Si yo tengo 50 soles, ¿no?, y el kilo de carne cuesta 25 soles, puedo comprar 2 kilos. Esos 2 kilos es mi salario real. Porque yo no voy a hacer lomito de billetes, ¿no? A mí me interesa la carne, ¿sí o no? Me interesa los 2 kilos que voy a comprar. ¿Qué pasa si de acá a unos meses sigo recibiendo 50 soles, pero el kilo ya cuesta 35? Entonces ya no me alcanza para 2 kilos, tendría que llevar 20 soles más. Con mis 50 soles solamente compraría más o menos 1,5 kilos. O sea, la inflación ya me quitó medio kilo. Me refiero del de carne que estoy consumiendo. Eso significa evidentemente la consecuencia inflacionaria. Entonces, para que un trabajador no se perjudique, él va a pedir que le suban el salario nominal. Que le suban el salario nominal al ritmo de la inflación. ¿Para qué? No para mejorar su nivel de vida, sino para mantenerlo, porque con eso el salario real no se perjudicaría, ¿no? Bueno, y por tanto, esta caída en el salario real trae como consecuencia que los consumidores gastemos más, o sea, aumenta el costo de vida. Si yo tengo 2 hijos en la universidad, pago 2.000 soles por cada uno, gasto 4.000 al mes. Si la pensión sube a 3.000, voy a tener que gastar 6.000. O sea, me va haciendo que tenga que gastar más para comprar lo mismo o hasta menos, ¿verdad? Esa es la idea de la inflación. Otra consecuencia es la dolarización de la economía. ¿Qué significa dolarizar la economía? O sea, que las personas que tienen dinero de su país, ¿no?, la moneda de su país, saben que esa moneda se devalúa con el tiempo, ¿no? Pierde valor por la inflación. Entonces, prefieren convertir su moneda a la moneda norteamericana, ¿no? Bueno, hoy en el Perú eso ya se ha reducido bastante porque tenemos una inflación moderada, pero hace 30 años tú cobrabas tus intis, ¿no?, llenabas tu maletín de viaje de billetes, ¿no?, porque antes la billetera no existía, sino los maletines de viaje, te ibas a la esquina a comprar dólares. No, con ese tremendo tonelada de billetes te daban pues $20 y con esos $20 tú de repente mantenías tu capacidad de compra, ¿no? Por eso que antes las universidades cobraban en dólares, ¿no? Los artefactos costaban en dólares, los servicios en dólares, o sea, todo estaba dolarizado. Y eso es porque la gente prefiere pues la moneda gringa, ¿no?, la moneda norteamericana. Otro es que fomenta la especulación. Claro, porque los malos comerciantes, al ver que hay inflación, dicen, mejor me espero a que el precio suba, ¿no?
Vamos a la bodega, digo, señor, me da 1 kilo de azúcar y una mantequilla. No tengo ni mantequilla ni azúcar. Y se dan cuenta que todos en el barrio nadie vende mantequilla y azúcar porque saben que en unos días va a subir de precio. La tienen escondida ahí guardadita. Y una vez que sube el precio, la empiezan a vender, porque saben que son productos inelásticos, o sea que la gente los va a tener que comprar sí o sí, ¿no? Otra, beneficia a los deudores. O sea, la inflación es un buen negocio para los que se endeudan, ¿no? Porque si a mí me prestan dinero, ¿qué hago yo con el dinero? Compro cosas. Y cuando se lo devuelva al acreedor, al que me prestó, este ya no va a tener el mismo poder de compra, pues. Por eso que la inflación va a generar que la tasa de interés se encarezca también, pues, ¿no? Porque los prestamistas te dicen, no, ya, te doy 1.000 soles ahorita para que pagues tus gastos, pero te voy a cobrar 20% mensual. Si saca la cuenta 20% mensual al año, pues es casi 300%, ¿no? Por la parte de capitalización. Entonces yo te pregunto, 300% de interés, o sea, me dan 1 sol, devuelvo 3 soles más, cuando la inflación no llega ni al 10%, es un buen negocio. Por eso el negocio está cuando tú cobras una tasa de interés que exceda, ¿no?, largamente a la inflación, pero el negocio está también para el que se endeuda, pues, ¿no? Si el otro no te cobra los intereses adecuados, el acreedor sale perjudicado. Y también va a beneficiar a un grupo de importadores, ¿no? Por ejemplo, si yo importo televisores, ¿no?, me conviene que haya inflación, porque evidentemente los televisores importados van a ser más baratos que los fabricados en el país. Si yo importo alimentos, me conviene más importarlos porque son más baratos a lo que se producen en el país, que están subiendo de precio, pues, permanentemente, ¿no? Y perjudica, eso sí, a todos los exportadores, ¿no? Porque el que exporta, ¿qué recibe a cambio de sus productos? Dólares, ¿no? Y los dólares los va a convertir a la moneda local, a soles. Y si los soles han perdido valor por la inflación, entonces cambiarlos por soles no es un buen negocio. Prefiero vender mis productos en el país y no estarlos exportando con los sobrecostos que eso implica, ¿no? La inflación también reduce la capacidad de ahorro. Claro, pues porque si los trabajadores ven que su salario se va desvaneciendo, se va haciendo polvo, ¿no?, se va, digamos, reduciendo la capacidad de compra, van a tener que usar los ahorros para poder cubrir el consumo. Si a mí me dicen que la casa en la cual vivo, el alquiler me lo van a subir y no me suben el sueldo, voy a tener que usar el ahorro que tenía. O sea, la capacidad de ahorro, pues, se va comprimiendo, ¿no? Otro efecto va a ser la redistribución de la riqueza. O sea, el ingreso nacional evidentemente va a tener cambios porque se van a beneficiar los grandes empresarios, se van a beneficiar los grupos de poder, se van a beneficiar los grandes especuladores, se van a beneficiar los acreedores que cobran intereses excesivos. Entonces, evidentemente el pobre es el que paga el pato, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la redistribución. Y sobre todo esto que es, para mí, la consecuencia más importante, ¿no? La inflación genera malestar social. Puede provocar una especie de pandemia de violencia, ¿no? O sea, que la gente, al ver que no le suben el sueldo, que no le alcanza, ¿no?, hace huelgas, sale a las calles a protestar, ¿no? Los trabajadores ven a los policías y los atacan, y eso es consecuencia de una violencia estructural, ¿no es cierto?, alterando lógicamente la psicología colectiva. La inflación ya no nos hace sonreír porque estamos molestos, ¿no? Yo salgo de mi casa discutiendo porque no alcanza el dinero. O sea, voy a trabajar ya no con el mismo ánimo, ¿no? Porque justamente la inflación te cambia tu autoestima, te cambia tu autorrealización, te cambia toda la estructura, pues, ¿no?, social que tú has tenido, ¿verdad? Listo.